Entonces se aplica el 13, o sea, claro. Sí, siempre que se alcanza el concurso preventivo se aplica el 13. Sí. Respecto al caso para promover el incidente de revisión, ¿aplicamos lo que es el paso rápido? No, ¿cómo? ¿No le explicó el doctor Rivicini que no? Rafiki va derecho. Sí o sí la postura de revisión. Sí o sí la postura de Rivicini. Se puede correr el dictado de la sentencia, sea dictada del primero al 10.º día, y si se dicta después del 10.º día, sí se aplicaría Rafiki, que podría ser a partir de la notificación por nota del dictado de la sentencia. O sea que lo del 10.º día no lo tenemos en cuenta, lo de día que debió aceptar, no simplemente día después. Y ya después del 1 al 10.º, el día que lo dicte, corre rápido. Anterior con la quiebra, y ahora vamos a ver cómo se impugna esa sentencia de quiebra a pedido de terceros o a pedido de un acreedor, y también vamos a ver cómo se convierte esa quiebra en concurso preventivo. Cuando ustedes vieron la verificación de créditos, vieron que el incidente de revisión, por ejemplo, era el momento en cuando se trasladaba la discusión y el principio dispositivo que no se aplicaba en la etapa tempestiva, donde toda la actuación toda la actuación probatoria la llevaba adelante el cívico. Bueno, acá en la quiebra forzosa pasa algo similar, no lo mismo, pero como ustedes vieron en la clase anterior, vieron cómo se declaraba la quiebra, vieron que no hay juicio de antequiebra en la quiebra forzosa, es decir, que el acreedor solamente con acreditar la existencia de un crédito exigible y en la existencia de un sujeto concursable, generalmente se decreta la quiebra directamente, salvo que el deudor tenga alguna defensa para poner al momento de la citación que se le hace y que se haga con prueba preconstituida, es decir, con prueba documental o con alguna prueba que no necesite llevarse a cabo antes de la declaración de quiebra. ¿Por qué? Porque la ley hace primar la velocidad o la celeridad en el decreto de quiebra. ¿Para qué hace eso? Para que el deudor no pueda ocultar los bienes o transferir los bienes a terceros. Para evitar eso, siempre se busca decretar la quiebra lo más rápido posible. Por eso, en este caso, de la misma manera o de manera similar a la revisión, la ley traslada la discusión sobre lo que debiera hacerse en la antequiebra, que no se puede hacer por la inexistencia de juicio, lo traslada para el momento impugnativo, es decir, para el momento de la revocatoria. O a ustedes ahí, como siempre les digo, saquen la ley, que así van a entender, y después volvemos al 90, nos vamos a ver la normación de la quiebra, traslada para el momento de la reposición esta discusión. Esta reposición, o como dice la ley, recurso de reposición, no es ni un recurso y no tiene nada que ver con la reposición de los códigos procesales comunes. Lo único que tiene de igual o de común con ese recurso de reposición es que se relaciona el mismo juez, pero nada más que eso, no tiene nada, ni siquiera es un recurso, es una acción impugnativa. Más allá que la ley lo llame recurso. No, por más que la ley diga que es un recurso, ustedes ya vieron que lo vieron en derecho procesal, que los recursos se determinan con respecto a cuestiones de derecho o cuestiones de hecho referidas a errores injudicados o improcedentes, es decir, errores en el
del procedimiento que se hizo antes de la declaración o de la resolución que está atacada por la revocatoria, pero nunca se va a poder ir más allá de lo que se tuvo en cuenta cuando se dictó la primera resolución. Bueno, acá, de la misma manera que la revisión, más allá que el doctor Riquini seguramente le dijo que la revisión era un recurso, bueno, es claramente una acción informativa. ¿Por qué? Porque se introducen nuevos elementos probatorios e incluso nuevos elementos de derecho, no necesariamente los mismos tenidos en cuenta al dictarse la sentencia del 36 o la sentencia de quiebra, para llevar a cabo este contencioso que va a concluir con, en este caso, con la confirmación o la revocación de la sentencia de quiebra. Por eso también se llama revocatoria. Ese es el modo impugnativo típico de la sentencia de quiebra. Después está el levantamiento sin trámite. Levantamiento sin trámite en realidad es un remedio, pero no es una impugnación. Es un remedio para revocar la quiebra, pero no es una impugnación. De la misma manera que la incompetencia tampoco es una impugnación, sino que es una defensa dilatoria para determinar quién es el juez que tiene que entender. Pero en realidad, sobre la quiebra en sí, la incompetencia tampoco resuelve nada, solamente determina quién es el juez que debe actuar. Vamos a ver el artículo 94 y por favor tengan la ley, porque uno ten en cuenta la ley, porque hay ciertas diferencias que si ustedes con solo tener la ley arriba del banco y saber o entender que la tienen que ir a mirar, le va a resolver un montón de cosas. El fallo dice el 94. El fallido puede interponer recursos de reposición cuando la quiebra sea declarada como consecuencia del pedido del acreedor. Eso es lo que le vengo diciendo yo ahora. En la quiebra forzosa, el modo impugnativo, la reposición, la revocatoria o esta acción impugnativa. De igual derecho puede hacer uso el socio ilimitadamente responsable, incluso cuando la quiebra de la sociedad de la que forma parte hubiere sido solicitada por esta sin su conformidad. Es decir, que esta revocatoria la puede interponer el fallido, es decir, la puede interponer el deudor a quien le declararon la quiebra, la puede interponer la sociedad a la que le interpusieron la quiebra y también la puede interponer el socio con responsabilidad ilimitada. ¿Por qué la puede interponer el socio con responsabilidad ilimitada? Porque, lo van a ver la clase que viene, cuando viene una extensión de quiebra, en los casos de que se decrete la quiebra de una sociedad, automáticamente o sincrónicamente o en el mismo momento se le decreta la quiebra a los socios con responsabilidad ilimitada. Entonces, la ley le permite interponer la revocatoria al fallido y al socio con responsabilidad ilimitada cuando se trate de la quiebra de una sociedad. Incluso, esta es una diferencia, y por eso lo dice la ley, no hace falta anotar nada. La ley dice, incluso cuando se trata de una quiebra voluntaria, la ley dice cuando la quiebra sea demandada por la misma sociedad. Es decir, que es un caso de revocatoria que se le permite al socio con responsabilidad ilimitada contra una quiebra voluntaria. Ahora bien, esto que habilita la ley es para que el socio con responsabilidad ilimitada interponga la revocatoria contra la sentencia de la sociedad. Contra su sentencia no hace falta que la ley diga nada, porque todo fallido tiene la facultad de interponer la revocatoria. ¿Se entiende? Por regla general, todo fallido por una quiebra forzosa puede interponer revocatoria contra su quiebra. No, la norma habilita al socio con responsabilidad limitada para interponer dos revocatorias. Una contra su quiebra, que es la general que habilita la ley, y otra contra la quiebra de la sociedad, que eso lo tiene que decir expresamente la ley, porque no es la quiebra del socio contra la que va a interponer revocatoria. ¿Se entiende, no? Por eso expresamente la ley lo
determinada. El recurso, vuelvo a decir más la ley, debe deducirse dentro de los 5 días de conocida la sentencia de quiebra o en defecto de ese conocimiento anterior hasta el 5.º día posterior a la última publicación de dictos en el diario oficial que corresponda a la jurisdicción del juzgado. Se entiende por conocimiento del fallido el acto de clausura o el de incautación de sus bienes. Entonces, la ley determina que esta revocatoria puede plantearse dentro de los 5 días. ¿Dentro de los 5 días de qué? Dentro de los 5 días que el fallido tomó conocimiento de la sentencia de quiebra. Si antes de la publicación de dicto, fíjense ustedes que dice en defecto de ese conocimiento anterior, hasta el 5.º día posterior a la última publicación de dictos, es decir, que si no tuvo conocimiento antes de la última publicación de dictos, el plazo de ese de 5 días corre a partir de la última publicación de dictos. Generalmente, como la incautación se hace rápidamente, puede ocurrir que esa incautación se haga antes de la publicación de dicto, es decir, que el conocimiento que tenga el fallido de la sentencia de quiebra sea esa incautación. Si la hemos finito, si el deudor, al corrérsele la vista de la antequiebra, se presenta a oponer defensa, alguna defensa, como está presentado y constituyó domicilio, ¿cómo quedaría ese deudor o ese fallido notificado de la sentencia de quiebra? Por nota, en el caso que se presente, el fallido quedaría notificado por nota, así que el plazo para interponer esa revocatoria correría a partir de los 5 días de la nota de la sentencia de quiebra. Más o menos los plazos terminan siendo lo mismo, o sea, no hay mucha diferencia, o sea, no va a ganar mucha ventaja con un plazo u otro. Primero, si se presentó, primero van a pasar estos 5 días desde la notificación por nota. Si no se presentó, puede ser muy factible que primero se haga la incautación, así corre a partir de la incautación, 5 días para la revocatoria. Y lo último va a ser la publicación de dicto. ¿Por qué? Porque hay que publicamos edicto. Generalmente en el boletín oficial tarda un mes a empezar la publicación, así generalmente eso sea lo último, pero puede ocurrir también que se tarda en designar el síndico, se tarda en que el síndico acepte el cargo, o incluso se tarda en hacer la incautación, porque muchas veces, por ejemplo, ha pasado un montón de veces que se trata de fallidos productores agropecuarios que están en la zona y se tarda en hacer la incautación porque el síndico tiene que trasladarse al lugar, necesita ciertas cuestiones específicas para poder hacer la incautación, por ejemplo, si hay animales, cómo hacer el resguardo de los animales. Entonces todo eso lleva tiempo y puede ser que este plazo comience a correr a partir de la última publicación de ley. Siempre la clausura, la incautación, siempre tiene que tener conocimiento del fallido, ¿no? Porque si le hacen la incautación y no había nadie, nunca pudo haber tomado conocimiento. Bueno, ya tenemos el plazo. Bueno, ¿quiénes son los que pueden interponer la revocatoria? El fallido, el socio con responsabilidad limitada. ¿Y qué se impugna? ¿Qué se impugna con esta revocatoria? Se impugna, artículo 95, el recurso solo puede fundarse en la inexistencia de los presupuestos sustanciales para la formación del concurso. ¿Cuáles son los presupuestos sustanciales para la formación del concurso? El objetivo y el subjetivo. El objetivo y el subjetivo. ¿Y qué se va a plantear acá? Generalmente el objetivo, la inexistencia del estado de pago, porque difícilmente el juez vaya a decretar la quiebra de un sujeto que no es concursable. Eso difícilmente pase, así que generalmente
básicamente lo que se discute acá es el estado de cesación del pago. Dice, bueno, interpone la causal, no estoy en estado de cesación del pago, hay que hacer la prueba. Yo siempre hago doy este ejemplo porque es un ejemplo que ocurre en un montón de supuestos y lleva mucha confusión. La ley es clara y dice que solamente puede discutirse en la revocatoria la inexistencia de los presupuestos sustanciales para el concurso, en lo que aquí nos importa la existencia del estado de cesación del pago. Ahora bien, si le piden la quiebra, imagínense con un pagaré, y ese pagaré es falso, es decir, el fallido no firmó ese pagaré, ¿no? Dice, al contestar la vista, dice que la firma es falsa, que ofrece prueba pericial para comprobar que esa firma no le corresponde. ¿Qué corresponde? ¿Qué hay que hacer ahí? No hay juicio anterior, entonces no podría presentar un perito para que revise la firma de sentencia. ¿Y entonces qué hacemos? Decretamos la quiebra, por ahí dijeron así tímidamente, porque son tímidos. Ahora la revocatoria, ¿qué va a hacer el fallido? Pide la caligráfica para probar que esa firma no le pertenece. Si la firma no le pertenece, ¿qué pasa si el pagaré es falso? Se cae la quiebra. ¿Por qué se cae la quiebra? En realidad no sabemos si está o no está en estado de cesación de pago. Lo que desaparece es el hecho revelador del estado de cesación de pago. El hecho revelador era el incumplimiento de esa obligación. Descartada la existencia de la deuda, porque la firma es falsa, desaparece el hecho revelador, se revoca la deuda. Ustedes fíjense que dice, al resolver el 95, segunda parte, el juez debe valorar todas las circunstancias de la causa principal y sus incidentes. Entonces acá se discutía si el juez tenía que tener en cuenta las circunstancias de hecho y de derecho consideradas al decretar la quiebra o tenía que ser al momento de la revocatoria. ¿Qué quiero decir? Si al momento de decretarle la quiebra no había estado de cesación de pago y al momento de resolverse la revocatoria se prueba que está en estado de cesación de pago, ¿qué hay que hacer? O lo contrario, si cuando se le decreta la quiebra estaba en estado de cesación de pago y cuando se va a resolver la revocatoria desaparece ese estado de cesación de pago, ¿qué es lo que hay que resolver? Maffia decía que siempre hay que resolver lo que surja al momento que hay que resolver, al momento de resolverse la revocatoria, porque dice Maffia que no tiene sentido mantener una sentencia de quiebra si la estado de cesación de pago desapareció y no tiene sentido revocar la sentencia si el deudor está en estado de cesación de pago. Bueno, en realidad, y como yo les dije al principio, que siempre se va a resolver sobre la sentencia que se va a atacar, ya sea por un recurso o por la impugnación, siempre hay que considerar al momento de resolver una impugnación las circunstancias que surjan al momento de que se dictó la sentencia que se está impugnando. ¿Por qué? Porque se tiene que considerar al momento de decretarse la quiebra por un montón de razones. Primero, que todo lo que está involucrado a la quiebra queda cortado al momento de declararse la quiebra. Todos los créditos de causa anterior a la declaración de quiebra. Eso también va a tener influencia en la fijación de la fecha de inicio de estado de cesación de pago, en el límite de la retroacción de 2 años. Todos esos efectos
que produce la sentencia de quiebra se perdería si nosotros revocamos o confirmamos esa sentencia de quiebra según circunstancias posteriores. Porque si no estaba en estado de situación de pago, decretarse la quiebra y está después en estado de situación de pago, más podríamos determinar la fecha de inicio de estado de situación de pago anterior a la sentencia de quiebra, porque en realidad el estado de situación de pago siempre fue posterior a la sentencia de quiebra. Y pasaría al revés, si estaba en estado de situación de pago y la revocamos, cuando se decretó la quiebra, el estado de situación de pago ya existía. Así que algún efecto, como vieron, ya saben del concurso preventivo, que la apertura del concurso produce ciertos efectos que no pueden obviarse. Bueno, en este caso, por más que desaparezca la situación de pago, los efectos de la quiebra eran válidos porque existía el momento de decretarse la quiebra. Pero bueno, todos me están mirando con cara rara y van a decir, bueno, pero esto es injusto, porque, sí, claro, lógicamente es injusto. Pero bueno, la ley tiene otra solución. ¿Cuáles son las soluciones? Sí, que la dijeron por allá, si no estaba en estado de situación de pago, que se advierte que al momento de resolverse la revocatoria está en estado de situación de pago, se revoca igualmente la sentencia de quiebra, porque lo que se analiza es la existencia del estado de situación de pago al momento de decretarse la quiebra, y en todo caso, si está en estado de situación de pago, cualquier otro acreedor o el mismo podrá volver a pedir la quiebra y le decretamos nuevamente la quiebra. Si es al revés, si estaba en estado de cesación de pagos y desaparece el estado de cesación de pagos al momento de resolver la revocatoria, este es el más sencillo, no pasa nada, porque el estado de cesación de pago puede desaparecer. Ya solo con la suspensión del curso de los intereses, la suspensión de las ejecuciones, en algunos meses ciertos deudores pueden revertir con los efectos suspensivos del concurso, pueden revertir el estado de cesación de pago. Y si revierte ese estado de cesación de pago, la ley le posibilita concluir la quiebra de otra manera. No es necesario gastar el dinero que vos pensabas en la declaración de quiebra, porque se puede terminar antes. No hace falta llevar adelante toda la quiebra, sino que se puede concluir por avenimiento, por cartas de pago, se puede incluso concluir por incidencia de acreedores, porque como no estaba en estado de situación de pago, realmente no tiene acreedores, entonces ninguno se presenta a verificar, o sea que la ley tiene en cuenta otros modos para solucionar este entuerto y para poder resolver la revocatoria teniendo en cuenta las circunstancias al momento en que se decretó la quiebra. Sigue el artículo 95, tercer párrafo, son parte en el trámite de reposición el fallido, el síndico y el acreedor peticionante. En realidad las partes son el impugnante, que puede ser el acreedor peticionante o puede ser el socio con responsabilidad limitada, también en el caso de la quiebra voluntaria, y después dictará y el síndico va a presentar informe de la misma manera que presenta en la verificación, en la revisión o en la verificación tardía, que después de producida la prueba presenta un informe. Después dictará resolución en un máximo de 10 días desde que el incidente se encontrare en condiciones de resolver. La revocatoria tiene ciertos efectos al interponerse y ciertos efectos luego al decidirse, que son comunes con el levantamiento sin trámite. Por eso vamos a ver qué estamos hablando cuando decimos levantamiento sin trámite. ¿Y a ustedes qué les parece que es el levantamiento sin trámite? El levantamiento de la quiebra sin trámite. Algunos le dicen la revocatoria sin trámite también. La revocatoria es una acción impugnativa. ¿Tiene alguna forma de conclusión? Sin promover el incidente. ¿Qué sería sin promover el incidente? Y sin este trámite que vimos acá. O sea que sería, en vez de la acción impugnativa, sería una revocatoria sin trámite. Como siempre, la ley, de la misma manera que llama a la reposición
expresión recurso y no es un recurso, acá llama levantamiento sin trámite, lo llama levantamiento sin trámite y después ¿qué hace? Determina el trámite. Ah, bueno. O sea que no es una revocatoria sin trámite. En realidad es una revocatoria con un trámite reducido por el tipo de impugnación que es. O por el tipo de remedio, mejor dicho, que es porque no impugna nada en concreto. Nada en concreto, sí en especial. Vamos a ver cómo dice, y acá sí tengan el lapicito, anoten. El juez puede revocar la declaración de quiebra sin sustanciar el incidente, sin necesidad de hacer el incidente de la revocatoria, si el recurso de reposición se interpone por el fallido con depósito en pago o embargo del importe de los créditos con cuyo cumplimiento se acreditó la sanción de pago y sus accesorios. Vamos a pasar todo este palabrerío en línea. Primero, no es un recurso de reposición, porque el recurso de reposición, como dice la ley, aunque sea sin trámite, sin el incidente, no sería un recurso de reposición porque no se va a dilucidar si existía o no estado de dación de pago, o si es sujeto concursable o no. Eso no será nada. Sino lo que va a hacer el llamado levantamiento sin trámite es dejar sin efecto el hecho revelador. Es decir que el levantamiento sin trámite solamente procede cuando se decreta la quiebra forzosa y el hecho revelador es un incumplimiento. Porque el levantamiento sin trámite implica depositar, no cumplir, depositar el importe del crédito por el cual le pidieron la quiebra. Y como dice la ley, lo puede dar en pago o embargo. Es decir, que puede darlo en pago y el acreedor lo retira, o puede darlo en embargo para discutir la existencia o no del crédito. ¿Qué diferencia tiene con la revocatoria común, con la acción impugnativa revocatoria? Que en este caso, ya con el depósito del crédito de los accesorios, se levanta la quiebra, no hay que discutir nada. Con el solo hecho de tener el monto, se levanta la quiebra. Si lo da en pago, el acreedor puede retirar el dinero que depositó, y si lo da en embargo, el acreedor no puede retirar el dinero y debe iniciar la acción individual para el cobro de su crédito. Se levanta igualmente la quiebra porque así, depositando, hace desaparecer el hecho revelador de la declaración de pago. Así que, sí. ¿Qué dijo que solo procede cuando es una quiebra forzosa? Forzosa y el hecho revelador es un incumplimiento. Igual está en todos lados. Entonces, volvemos al ejemplo anterior. El pagaré. El pagaré falso. Le piden la quiebra por un pagaré falso, le decretan la quiebra, ¿y qué le conviene al fallido? Discutir en la revocatoria que la firma no le corresponde, o depositar a embargo ese crédito para levantar la quiebra más rápido y después que el acreedor vaya a la acción individual a discutir la existencia del pagaré o la veracidad del pagaré. ¿Qué les parece a ustedes? Depositar en embargo. ¿Cómo? Depositar en embargo. ¿Por qué? Porque más rápido y van a levantar la quiebra. O sea que siempre que, según la opinión de la compañera, siempre que se exteriorice el hecho revelador por intermedio de un incumplimiento, siempre al fallido le conviene presentar el levantamiento sin trámite y depositar la suma demandada. Sí, dice. Bueno,
no es tan lineal porque el asunto está en la conveniencia, o sea, o en la manera en que se puede cumplir con esa obligación. Por ejemplo, si el pagaré falso era por 100.000 pesos, bueno, puede ser que el fallido deposite los 100.000 pesos, 150.000 pesos con accesorios, costas, para levantar la quiebra, que levanta rápido, lo da embargo, sabe que no le va a iniciar la acción el acreedor, porque la firma falta, si ya a los 15 días retira los 100.000 pesos que puso y se lo lleva a la casa. El problema está cuando el pagaré por 5 millones de dólares. Cuando no le conviene o no tiene la disponibilidad de ese dinero, al acreedor, al fallido, le conviene discutir la firma en la acción impugnativa de revocatoria. O sea que no es lineal. O sea, no es lineal, es una cuestión de conveniencia, es una cuestión de, no solo de posibilidad de depositar la suma por la cual le demandan, sino por las consecuencias económicas que puede tener eso. Puede ser que no tenga los 5 millones de dólares, pero ¿qué le es más caro? ¿Depositar los 5 millones de dólares o estar un par de meses en quiebra para resolver la revocatoria y que le revoquen la quiebra? Bueno, eso lo va en la estrategia o en lo que quiera hacer el fallido. Esto se los digo para que vean que no es lineal, que no siempre que le pidan la quiebra exteriorizando el estado de situación de pago por un incumplimiento le va a convenir hacer el levantamiento simultáneo. Por ahí si una empresa muy grande como Coca-Cola le conviene poner los 5. No siempre, a ninguno le conviene poner mucha plata, sea grande o sea chico, entonces es relativo, por eso no es lineal. No podemos decir cuándo conviene, cuánto no. La verdad es que tiene la posibilidad de plantear, elegir cualquiera de las dos formas. No podemos decir tajantemente que puede ser una o puede ser otra, o si es una empresa grande tiene que ser una o no. Lo que sí, no puede interponer las dos a la vez, debe elegir. Elige primero una y después la otra. Entonces, ¿a qué lleva esto? A que la estrategia del fallido determine si va a analizar, interponer la revocatoria o el levantamiento sin trámite. Sigue la ley. Además de ese crédito, debe depositar también los importes suficientes para atender a los restantes créditos involucrados en pedido de quiebra en trámite a la fecha de la declaración con sus accesorios, salvo que respecto de hecho se demuestre prima facie al criterio del juez la ilegitimidad del reclamo y sin perjuicio de los derechos del acreedor cuyo crédito no fue impedimento para revocar la quiebra. ¿Qué es todo este palabrerío? Que si hay otros pedidos de quiebra, debe depositar también el importe de esos créditos, siempre que se vayan exteriorizados esos pedidos de quiebra a través de incumplimiento. ¿Por qué tiene que hacer eso? Porque no tiene sentido levantar una quiebra si después va a ir otro atrás y le va a decretar la quiebra y no va a poder cumplir con eso. Generalmente no hay otros pedidos de quiebra, es tan rápido el trámite de pedido de quiebra, del pedido de quiebra por acreedor, y no hay otros pedidos de quiebra, pero si llega a haber, tiene que cumplir con los con los diversos pedidos de quiebra que tenga. Dice la ley en el mismo artículo 96, la resolución que deniegue la revocación inmediata es apelable únicamente por el deudor al solo efecto devolutivo y se debe resolver en la alzada sin sustanciación. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir con efecto suspensivo? Devolutivo. La quiebra va a seguir Pero, sí, esa es la consecuencia. Pero ¿qué quiere decir con efecto devolutivo? que no es suspensivo. ¿Y qué quiere decir que no sea suspensivo? No suspende la quiebra, el trámite. Si fuera con efecto suspensivo, ¿qué pasaría con esa apelación?
Eso sí, le decreta la quiebra, plantea el levantamiento sin trámite y se lo rechaza. Se lo rechaza porque no depositó lo que tenía que depositar o lo que sea. Se lo rechaza. O porque no estaba, o porque el hecho revelador no era un incumplimiento, o aparte del incumplimiento había otro hecho revelador. Puede haber varias situaciones por las cuales se lo rechace. ¿Y qué quiere decir? Que no tenga efecto suspensivo. Que la quiebra sigue. ¿Y si tuviera efecto suspensivo, qué pasaría? Se suspende todo hasta que no se resuelva la apelación o sigue. Claro. El efecto devolutivo implica que se sigue como en el proceso como si no se hubiera interpuesto el recurso. Es decir, como si la denegatoria del levantamiento sin trámite estuviese firme. Se sigue. Después se revoca, al momento que lo revoca la Cámara, es la consecuencia que va a tener. A partir de ese momento va a tener la consecuencia de la revocatoria. ¿Y por qué solamente le permite al deudor plantear la apelación? Porque es lo único que tiene interés. Es el único que tiene interés. El peticionante de la quiebra no tiene interés y le rechazaron el levantamiento, sigue la quiebra. Es el único que tiene interés. El 97 y el 98, para que no se confundan, refiere a los efectos de la interposición del recurso y los efectos de la revocatoria. Dice el 97. La interposición del recurso no impide la prosecución del proceso, o sea que la revocatoria no tiene efecto suspensivo, salvo en cuanto importe disposición de bienes y sin perjuicio de la aplicación del 184. Es decir, que no tiene, es un efecto, digamos que la revocatoria tiene un efecto devolutivo especial o limitado. ¿Limitado en qué? Que no se suspende el trámite de la quiebra, pero no se van a liquidar los bienes. Salvo los casos del 184, que son, lo van a ver ahora en la segunda parte, que son los bienes perecederos, los de conservación dispendiosa o aquellos que están afectados a una rápida disminución del precio si no se venden, que lo van a ver ahora más adelante en el curso. O sea, no tiene efecto suspensivo, sigue la quiebra, solo que no se liquidan los bienes, sin perjuicio de la liquidación del artículo 184. El 98, que dice los efectos de la revocación, dice la revocación de la sentencia de quiebra hace cesar los efectos del concurso. Bien, está bien eso, ¿no? No obstante, los actos legalmente realizados por el síndico y la resolución producida de los contratos en curso de concursión son oponibles al deudor, aun cuando los mismos consistieran en disposiciones de los bienes en las condiciones del artículo 184. ¿Esto qué quiere decir? Que la revocatoria tiene efectos para el futuro. Todo lo que pasó desde que se decretó la quiebra hasta que se la revocó es válido. Ahora bien, volvemos otra vez al ejemplo pago del pagaré falso. Todo muy lindo, ustedes ya entendieron que el fallido no puede, como no hay antequiebra, no puede discutir la falsedad del pagaré en la antequiebra y la ley soluciona el problema permitiéndole plantear la revocatoria o el levantamiento sin trámite que él crea más correcto después de decretar. Pero bueno, ¿quién le quita la amargura del decreto de quiebra al fallido? Porque está bien, la quiebra igual se la decretaron. Se la decretaron y sin razón. Bueno, toda esta discusión de si es necesario que, como dice Rivera dice que se debe permitir la apertura a prueba en casos excepcionales. El más excepcional que él dice es este de la falsedad del documento por el cual le pide la quiebra, porque los daños que se le produce al
fallido son muy importantes, o al posterior fallido son muy importantes. También dice Rivera que debiera permitirse plantear la revocatoria cuando hay un error en la notificación, es decir, cuando le dan traslado al deudor en la antequiebra y lo notifican mal, y como lo notifican en otro lado, le decretan la quiebra y no se puede defender. Rivera dice que también eso puede plantearse en la revocatoria, no solamente la existencia del estado de alteración de pago, pero en realidad no importa, porque se le notificó bien o se le notificó mal, lo que importa es si estaba en estado de alteración de pago. Si no tiene ninguna defensa para oponer, ¿para qué le vamos a revocar la quiebra? Le vamos a dar otra vez traslado, no va a tener nada para decir, no tiene sentido. Lo que importa para la existencia de quiebra no es, en definitiva, cómo se llega a la sentencia de quiebra, sino que esté en estado de alteración de pago a quien le decretamos la quiebra. Bueno, y la solución a este problema de que no le permitimos defender o no le permitimos el juicio al deudor en la antequiebra lo soluciona el artículo 99, que determina que quien pide la quiebra de su deudor sin derecho es responsable de los daños y perjuicios. Dice el artículo 99, revocada la sentencia de quiebra, quien la peticionó con dolo o culpa grave es responsable por los daños y perjuicios causados al recurrente. La acción tramita por ante el juez del concurso. Es decir, que el juez del concurso va a tramitar ese daño y perjuicio. ¿Qué necesitamos para que se dé ese daño y perjuicio? Quiebra forzosa. Quiebra forzosa revocada y que haya habido dolo o culpa grave del deudor. Claramente el caso de la falsificación del pagaré es un caso que entraría en este caso de daños y perjuicios. Dolo o culpa grave por parte del acreedor. Ahora bien, en este daños y perjuicios, ¿participa el síndico? En este daños y perjuicios, ¿participa el síndico? El juez competente es el juez del concurso. Ah, sí. Sí, podría pedir un informe que gravamen efectivamente le... Pero el artículo 98, la primera parte dice: la revocación de la sentencia de quiebra hace cesar los efectos del concurso. Es decir, que revocamos la sentencia de quiebra y ya no tenemos concurso. Así que si no tenemos concurso, ¿qué no tenemos? Sí. Síndico. Así que en este caso, el síndico no actúa. Había un casito por ahí hace muchos años de este que caían con un chorrito. Estos son los dos medios para impugnar la sentencia de quiebra. Ahora vamos a ver la incompetencia, vamos a ver un supuesto, ciertos efectos raros interpone esta incompetencia, y después vamos a ver bien la conversión de la quiebra en concurso. En lo que aquí importa, artículos 100 y 101, en igual término que el 100, que el indicado en el artículo 94, así que el plazo para la incompetencia es el mismo que para la revocatoria, el deudor y cualquier acreedor, excepto el que pidió la quiebra, puede solicitarse declarar la incompetencia del juzgado para entender en la causa. ¿Por qué el peticionante de la quiebra no puede plantear la incompetencia? Sería llevar su propia justicia. Claro, porque el peticionante es el que eligió el juez competente. El peticionante de la quiebra tiene la obligación de demandar ante el juez competente. Entonces, él no puede discutir la competencia del juez a quien él le presentó el pedido de quiebra. Dice después el artículo 100, son parte los indicados en el artículo 95, es decir, lo mismo que para la revocatoria, y en su caso el acreedor que planteó
incompetencia. ¿Por qué? Porque acá no solo, en la revocatoria solamente la puede plantear el fallido o el socio con responsabilidad limitada. Acá, como le habilitamos a cualquier acreedor plantear la incompetencia, a esas partes que determina la ley para la revocatoria, le agrega el acreedor que plantea la incompetencia. Y vamos a sacar todo esto en relación al artículo 3 de la ley concursal, ¿no? Ya lo vieron, cuál es el juez competente. Vamos al 101. El 101 dice: esta petición no suspende el trámite del concurso. No suspende el trámite del concurso, es decir, que sigue la quiebra si el deudor está inscrito en el registro público, no de comercio, tachen de comercio, bueno, no es registro público, de la jurisdicción del juzgado. En ningún caso cesa la aplicación de los efectos de la quiebra. Es decir, que planteada la incompetencia, siempre los efectos sustanciales de la quiebra subsisten, lo que se paraliza es el procedimiento, pero solamente si está inscrito en el registro público. Solamente esto se aplica para personas jurídicas, ¿no? Ya no hay comerciantes que deban matricularse, así que solamente para personas jurídicas. Es decir, que si la persona jurídica está inscrita, se le suspende el procedimiento porque está... No se le suspende el procedimiento porque está inscrita en esa jurisdicción. ¿Y por qué no se le suspende? Claro, porque se presume que ese va a ser el juez competente. ¿No? Ahora, si la persona jurídica no está inscrita, esa típica de las irregulares, se le suspende el procedimiento. Es decir, que la ley dispone un efecto más gravoso para quien está regularizado que para quien no. Está mal esto. Nunca debiera suspenderse el trámite de la quiebra, porque en una quiebra las resoluciones que dicte el juez incompetente son válidas. Es decir, no tiene ningún sentido que se suspenda la quiebra, no tiene ningún sentido que se suspenda por las consecuencias propias de la quiebra. Y si en todo caso el juez es incompetente, cuando se resuelva que es incompetente, deberá remitir el expediente en las condiciones que se encuentran ante el juez competente. Fíjense el segundo párrafo del 101 que dice: la resolución que admite la incompetencia del juzgado ordena el pase del expediente al que corresponda, siendo válidas las actuaciones que se hubieran cumplido hasta entonces no tiene sentido que para uno se suspenda y para otro no. No se debería suspender para ninguno. De hecho, generalmente cuando se trata de una persona humana que no está inscrita, se debería suspender siempre, nunca se suspende. En la práctica, nunca se suspende la quiebra por el planteo de la incompetencia. Acá la ley dice que se remite el expediente al juez que sea competente sin importar la jurisdicción. Es decir, que puede ser que se haya iniciado el expediente de la quiebra acá en la provincia de Buenos Aires, el juez competente sea en Córdoba, y le vamos a tener que mandar el expediente, ahora mandamos un mail, el expediente digital a Córdoba. Antes había que armar el paquetón, todo, y se lo mandábamos por correo. Esto es una diferencia con el régimen común del derecho procesal, porque en el derecho procesal, cuando el juez es incompetente y el juez competente de otra jurisdicción, se archiva el expediente en la jurisdicción que es incompetente y se debe volver a iniciar el juicio en la jurisdicción o ante el juez competente. En la quiebra no, porque si no sería perder mucho tiempo para los efectos propios de la quiebra, o sea que es necesario la celeridad. Por eso esto es otra cuestión por la cual no debiera suspenderse nunca el trámite de quiebra. Planteada la incompetencia, va el incidente de incompetencia por un lado, el principal con la quiebra sigue normal. Si se determina que es incompetente, remite inmediatamente al juez incompetente, al juez competente. Sí. Entonces, en el caso de personas humanas tampoco se suspende nunca. ¿Sí? En la práctica no se suspende nunca.
Y respecto a si está escrito o no esto de la suspensión, en caso de que haya un caso práctico, nosotros tenemos que No, en estos casos donde la ley dice una cosa y en la práctica ahí se hace otra, salvo que sea un caso específico y que tenga consecuencias concretas, como sería el caso del planteo de la revisión, que eso hay que saberlo, porque más allá de lo que diga la ley, hay imponderables como el dictado de la sentencia después de los 10 días, que la ley no lo prevé. Entonces, en ese caso sí, en este caso no cambia, no hay el único cambio que se suspende o no, pero en la práctica, en lo que podamos tomar, las consecuencias no pasa nada. Así que eso no van a tener un caso práctico sobre eso. Ahora bien, lo que sí pueden tener un caso práctico es en si es válido el planteo de la incompetencia o no. Por ejemplo, ¿qué pasa si la competencia se decidió antes de la oportunidad del artículo 100? ¿Por qué? Porque la competencia del juez se verifica en un montón de supuestos, no necesariamente después de la quiebra. ¿Qué quiere decir con esto? El acreedor peticionante pide la quiebra. Cuando el juez va a resolver sobre esa petición de quiebra y le va a dar vista al deudor, va a analizar si es competente. Lo primero que hace un juez en un juicio nuevo es analizar si somos competentes. Lo primero que se analiza antes de ver si es viable o no lo que se pidió, lo primero que se analiza es la competencia. A partir de ahí se va viendo el resto de las cosas. ¿Qué puede haber pasado? Que el juez recibiera el pedido de quiebra y diga, bueno, yo soy incompetente, lo mando al juez de Chaco, porque es competente al juez de Chaco. Ahí resolví la competencia, listo, no decreto la quiebra ni nada, lo mando. Es más, en ese caso, como no se decretó la quiebra, hasta si es fuera de la jurisdicción, podría archivarlo y que vayan y le pidan la quiebra allá en Chaco, como la quiebra no se decretó. Eso es el primer momento que el juez resuelve sobre su competencia. Si el juez se entiende que es competente, no tiene que sacar nada, no tiene que decir, como soy competente, bueno, le doy traslado al deudor. No. Con el solo hecho de sacar una resolución, el hecho de sacar esa resolución implica admitir su competencia. O sea que el juez se admite su competencia, ¿qué hace? Le corre vista al deudor. Una de las defensas que puede oponer el deudor al correrse de la vista delante de quiebra es la incompetencia. O sea que ahí pudo el deudor plantear también la incompetencia. Se le va a dar traslado al peticionante de la quiebra y el juez va a resolver. ¿Cómo va a resolver el juez? Si el juez resuelve que es competente, ¿qué hace? Le decreta la quiebra. Si el juez resuelve que es incompetente, lo va a remitir al juzgado que es competente, lo va a archivar y que vayan y le pidan la quiebra donde fue. Si en la oportunidad del antequiebra le plantea la incompetencia el deudor y el juez resuelve que es competente y le decreta la quiebra, y ese deudor, ahora fallido, interpone la incompetencia en la oportunidad del artículo 100, es decir, después que le decretaron la quiebra, ¿qué debe resolver el juez? ¿Qué tiene que hacer el juez? Rechazar el pedido. ¿Por qué? Porque ya entendió que era competente. Y jurídicamente, ¿qué sería eso? Ahí, por ahí lo escuché. ¿Cosa juzgada? Cosa juzgada. Porque ya lo resolvió, es porque ya hay cosa juzgada de la incompetencia. O sea que si plantea la incompetencia en la antequiebra y el juez decide que es competente, no puede volverla a plantear en la oportunidad del artículo 100. Porque ya ha hecho cosa juzgada la resolución del juez en la antequiebra. Ahora, si el juez resuelve que es competente y le decretan la quiebra, ¿no? ¿En qué momento puede apelar o puede discutir el deudor,
El deudor se presenta ante quiebra, interpone la incompetencia, pues dice yo soy competente igual con el decreto de la quiebra. ¿Cuándo puede el deudor oponerse a esa competencia? Dentro de los 5 días, en una apelación. ¿Y qué va a apelar? Esa resolución de la quiebra. ¿Y es apelable? En realidad lo que tiene que hacer el deudor es plantear la cuestión negativa de incompetencia. Si él cree que el juez que le decretó la quiebra no es competente, no es el competente, tiene que ir ante el juez competente y plantear la inhibitoria. Entonces, plantea que mira, señor juez, me decretaron la quiebra en la provincia de Buenos Aires y yo tengo domicilio acá en Ushuaia. Así que pedirle al otro juez que se inhiba, que sos competente. Bueno, si el juez ese dice que es competente, va a librar un oficio al juez de la quiebra y le va a decir que se inhiba porque el juez, él es competente. Si el juez de la quiebra mantiene su competencia, todo ese planteo de competencia se eleva al superior. Si es dentro del departamento judicial, va a resolver la Cámara. Por ejemplo, si la competencia se discute entre Bahía Blanca y Tres Arroyos, va a resolver la Cámara de Bahía Blanca, porque es la alzada común. Si se discute Bahía Blanca y Mar del Plata, va a resolver la Corte, porque la Corte de la provincia es el superior común. Y si se discute Bahía Blanca y Ushuaia, va a resolver la Corte Nacional, porque es el superior de los dos. ¿Se entiende? Dentro del concurso no se puede hacer nada con esa incompetencia. Tienen que ir a plantearlo ante el juez que sea competente.